Hola chicas, saludos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Chicas, el día de hoy les he traído el tema de sector circular, ¿sí? Ahora, recordemos que un sector circular, ¿verdad? Dada una circunferencia, bueno, trazamos dos radios, vamos a tener una longitud de arco y un ángulo central. Esto que está acá se llama sector circular. ¿Cómo determinamos la longitud de arco? Bueno, la longitud de arco va a ser θ por r. Es muy importante que ese radio esté expresado en radianes. Ahora vamos con el área de un sector circular, ¿verdad? El área de un sector circular, la fórmula fundamental es va a ser igual a θ por radio al cuadrado entre 2. También podemos utilizar la fórmula que me indica que el sector circular, el área del sector circular va a ser longitud por radio entre 2 o longitud al cuadrado sobre 2θ. Son fórmulas equivalentes, ¿sí? Acá tenemos también lo que es un trapecio circular. ¿Ve? Esto que está acá, esta región sombreada es la que conocemos como trapecio circular. ¿Cómo calculamos el área del trapecio circular? Bueno, va a ser longitud de arco 2 más longitud de arco 1 entre 2 dividido entre 2 y multiplicado por esta h que vamos a llamar la altura, ¿sí? Y de acá también podemos conocer el ángulo central que va a ser longitud 2 menos longitud 1 entre h. También tenemos algunas otras propiedades, entre las más importantes, ¿sí? Vamos a tener que si tenemos un sector circular, tenemos aquí 2 grados, θ y alfa. Lo primero que se va a cumplir es que estas áreas esto se va a mantener y va a ser igual a la longitud 1 entre la longitud 2 y va a ser igual entre el ángulo central 1 y el ángulo central 2, ¿sí? Y también tenemos que si, por ejemplo, ocurre esto, que tenemos varios sectores circulares con un ángulo central en común, va a ocurrir que la longitud 1 sobre su radio va a ser igual a la longitud 2 sobre su radio y va a ser igual a la longitud 3 sobre su radio. También ocurre esto que ocurre casi, que tenemos que si ese radio, si ese R del primero se está repitiendo, ¿verdad? Sí, entonces sus áreas van a ser de esta manera. S, 3S, 5S, 7S, 9S, o sea, van a ser múltiplos de 3, ¿sí? Bien, entonces vamos acá con algunos ejercicios resueltos. Ojo, acá me están pidiendo el área de la región sombreada. Y me están dando su ángulo central, me están dando esta primera longitud de arco que vale 3pi y esta segunda longitud de arco que vale 4pi. Y me están pidiendo determinar su área. Ok, entonces acá se está utilizando una fórmula que me dice que va a ser igual a la longitud de arco número 2 al cuadrado menos la longitud de arco número 1 al cuadrado entre dos veces el ángulo central. Simplemente aplicamos esa fórmula y hallamos fácilmente el área. Si no se gusta y se quiere hacer más procedimental, ¿qué podemos hacer? Acá conocemos esta longitud de arco, ¿sí? Podemos determinar con facilidad este radio, podemos determinar con facilidad este radio, ¿sí? Una vez que conozcamos este radio y también que conozcamos este radio pequeño, podemos aplicar la fórmula de longitud de arco, de área del trapecio circular, ¿sí? Si se gusta, también se puede utilizar esta de frente o hacerlo más procedimental, hallamos esta longitud de radio y esta otra longitud de radio y aplicamos la fórmula correspondiente. Ahora, vamos en el segundo caso. Ok, me están dando acá este sector circular y me están pidiendo calcular el área de la región sombreada. Ojo, para calcular el área de la región sombreada necesitamos calcular el ángulo central. ¿Cómo calculamos el ángulo central? Bueno, acá mismo aparece que θ por 14 va a ser igual a 14. ¿Por qué nos dicen eso? Porque nosotros sabemos que este radio grande va a ser 8 más 6. ¿Por qué? Si esto vale 6 acá, esto vale 6 acá. Entonces vamos a tener que el radio vale 14, la longitud de arco vale 14. Sabemos que la longitud de arco por radio, ¿sí? Va a ser igual a θ y por lo tanto sabemos automáticamente ya que el valor de θ es 1. Si sabemos que el valor de θ es 1, me piden calcular la región del área sombreada. ¿Qué fórmula utilizamos? Bueno, sabemos que θ por radio al cuadrado sobre 2 va a ser igual a la región del área sombreada, así que es el área de este sector circular. Sabemos ya el valor de θ que es 1, sabemos el valor del radio que es 8, aplicamos fórmula y hallamos el área que es 32. Bien, vamos al siguiente caso. Obtenemos este sector circular, ¿verdad? Me están diciendo que estos lados son iguales y me están dando este radian, ¿sí? ¿Qué podemos aplicar? Podemos calcular de forma fácil esta altura, ¿sí? Si calculamos esta altura que está acá, que es la altura del sector circular H, podemos determinar el área del sector circular.
Ahora, otra fórmula es haciéndolo de forma directa. Sabemos que 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado entre 2 veces el ángulo central va a ser igual a 14. Podemos hallarlo también de esa forma, mucho más rápido y mucho más fácil, ¿sí? Bien, en el siguiente caso, me están pidiendo que debo hallar el perímetro de esta región sombreada, ¿sí? De este trapecio circular. Ya conocemos el valor de 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es hallar longitud de arco, que es la longitud de arco CD. ¿Cómo hallamos la longitud de arco CD? Bueno, ya conocemos el radio y conocemos el ángulo central. Entonces, vamos a multiplicar. Va a ser θ por el radio. Entonces, la longitud 1 me vale 2. Esta longitud 2 hacemos lo mismo. Sabemos que el radio ya no va a ser 3, sino va a ser 2 más 3. Entonces, vamos a calcular la longitud 2. Va a ser, el ángulo central va a ser el mismo. Entonces, va a ser 1 por 5. Y eso me da 5. Ya tenemos las dos longitudes. ¿Qué debemos hacer? Calcular su perímetro, que no es más que sumar todas estas longitudes. Y eso me está dando 13. Bien. En el siguiente caso, observamos que nos están pidiendo calcular S1 entre S2. Perdón, me están pidiendo calcular el valor de alfa. Y me están diciendo que S1 entre S2 me está dando un medio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar el valor de S1 en función a la fórmula, ¿sí? Ahora, viendo lo siguiente, podemos colocar que este ángulo que está acá, este radio, vamos a colocarle simplemente R, si esto vale R, y esto también vale R. Y de esa forma podemos determinar, ¿sí? Observamos que S2 es el área de una región, de un trapecio circular, ¿sí? Bien. Entonces vamos a observar que que alfa más tita va a ser igual a pi medios. ¿Por qué pi medios? Porque esto que está acá es un ángulo de 90 grados, y no lo podemos colocar igual a 90 grados porque tenemos que trabajar con pi radianes, ¿sí? Ahora, ¿quién va a ser tita entonces? Pi medios menos alfa. Ahora, si ya sabemos el valor de tita, podemos utilizarlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo vamos a utilizar? Porque necesitamos calcular S1 y también tenemos que calcular S2. Ahora, S1, ¿quién va a ser? Bueno, como es un área, va a ser tita por radio al cuadrado entre 2. Tita hemos dicho que es lo podemos conservar acá como tita por radio al cuadrado entre 2. Y en cierto momento lo podemos sustituir por este valor, ¿sí? ¿Y quién va a ser S2? Bueno, S2 es un área de un trapecio circular. Entonces va a ser L1 más L2 por la altura, que en este caso que es R, entre 2. Ojo, pero ya sabemos cuánto vale L1, ¿sí? L1 es tita por 2R. ¿Por qué? Porque observemos acá que L1 es esto que está acá, ¿sí? Entonces, el radio, en este caso, vale 2R por tita, ¿sí? Bueno, por tita no, en este caso es por alfa, disculpen. Y L2 es este arco que está acá. Entonces, el radio ya no va a ser 2R, sino va a ser 1, 2, 3R por el valor de alfa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, vemos que todo esto está en función de alfa y R. Podemos sumar porque son homogéneos, y entonces vamos a tener que S2 va a ser igual a 5 alfa por R al cuadrado entre 2. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos acá como dato? Que S1 entre S2 va a ser igual a un medio. Ya tenemos el valor de S1 y el valor de S2. Sustituimos, ¿sí? Entonces sustituimos y simplificamos y hallamos que tita va a ser igual a 5 alfa entre 2. Pero nosotros acá tenemos el valor de tita. ¿Quién es tita? Es pi medios menos alfa. Sustituimos y vamos a tener una ecuación lineal y la incógnita va a ser alfa. Podemos hallar alfa y hallamos que alfa vale pi sobre 7. Ok. Y acá tenemos la tarea. Vamos a hacer algunas sugerencias sobre cómo resolver la tarea. Ojo, acá tenemos que calcular el área de la región sombreada, ¿sí? Sabemos que esto vale 6, sabemos que esto vale 2 raíz de 3. Podemos calcular esta altura, ¿sí? Si calculamos esta altura, ¿qué nos estaría faltando para calcular el área de la región sombreada? Bueno, tenemos que calcular esta longitud de arco y esta otra longitud de arco. ¿Cómo calculamos esta longitud de arco? Bueno, tenemos el radio y tenemos el ángulo central. Para poder aplicar esa fórmula hay que llevar este ángulo central a pi radianes. Luego, esta otra longitud de arco también la podemos hallar como tenemos el radio que vale 6 y tenemos esta longitud, ángulo central que debe estar expresado en pi radianes. Y de esa manera podemos utilizar la fórmula que me indica que
el área de un trapecio circular va a ser, vamos a buscarla acá, va a ser L1 más L2, ¿sí? Entre 2 multiplicado por la altura. Tenemos L1, tenemos L2 y tenemos la altura. Y de esa forma vamos a poder resolver el problema. Ok, vamos con el siguiente problema, ¿sí? Acá tenemos que hallar S1 entre S2. Pero observemos primero que esto vale R, esto vale R y esto vale R. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vámonos acá a una fórmula, a una de las últimas fórmulas que se planteó. En este caso observemos que estas áreas van a ser todas, van a estar, por ejemplo, la primera va a ser 1, va a ser 3S, 5S, van a ir en función de los números impares, ¿sí? 1, 3S, 5S, 7S, 9S y así sucesivamente. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Lo mismo. Entonces, esto va a ser S, esto va a ser 3S, esto va a ser 5S. ¿Qué vamos a colocar acá? Bueno, S1, ¿cuánto vale S1? S. ¿Cuánto vale S2? 3S, perdón, 5S. Hacemos la división y hallamos la respuesta. Es el problema tal vez más fácil que hay ahí, ¿sí? Vamos con el siguiente caso. Acá me están dando, ¿sí? 3 sectores circulares, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Debemos reconocer los radios y aplicar fórmula. Ya tenemos los ángulos, tita, 2 tita y 3 tita. ¿Qué debemos hacer para aplicar fórmula? Recordemos que la fórmula es tita por radio al cuadrado entre 2. Ya tenemos el valor de tita, necesitamos buscar los valores de los radios. Supongamos que esto valga R. Vamos a empezar por el ángulo, por este sector circular pequeño. Si esto vale R, este valdría R, pero con R el radio total de acá va a ser 2R. ¿Sí? Y en el siguiente caso vamos a tener que esto va a ser 2R más R va a ser 3R. Entonces podemos calcular el valor del área 1 porque vamos a conocer su radio que es R y su ángulo central que es 3 tita, que es lo único que necesitamos para hallar el área 1. Para hallar el área 2 vamos a tener su radio que va a ser 2R y su ángulo central que va a ser 2 tita. Y para el caso del área 3 vamos a tener su radio que va a ser 3R y su ángulo central que va a ser tita. Simplemente luego sustituimos y hallamos el valor de J. Bien, en el siguiente caso tenemos 3 circunferencias, ¿verdad? Su radio vale 2. Si observamos bien, nos piden hallar el área de la región sombreada, pero observemos que acá podemos ver que se forma un triángulo y un triángulo equilátero, ¿sí? Del lado 4. Bien, ese triángulo equilátero del lado 4 podemos hallar su área utilizando el área de un triángulo equilátero. Luego que conocemos esa área, nosotros podemos ver que podemos hallar que acá hay un pedacito, ¿verdad? Este es un sector circular. Este sector circular se lo restamos 3 veces y vamos a hallar esta área sombreada. Ahora, ¿cómo hallamos este sector circular? Bueno, sabemos que su radio va a ser 2. Bien, entonces observemos que este sector circular, ¿verdad? Lo podemos calcular y va a ser claro, hay que calcularlo 3 veces, o sea, simplemente lo multiplicamos por 3 y lo restamos a la región del área triangular. Ahora, ¿cómo calculamos eso? Bueno, sabemos que su radio vale 2 y su ángulo central vale 60. Ese 60, por supuesto, hay que llevarlo a pi radianes. Calculamos la región de esta área, de este sector circular, lo multiplicamos por 3 y le restamos al área total del triángulo equilátero del lado 4. Y de esa manera vamos a hallar la región sombreada. Bien. En el siguiente caso, ojo, me piden calcular la longitud de arco AB del sector circular AOC. Entonces, veamos, tenemos el sector circular AOC, este sector grande, ¿sí? Y me piden calcular la longitud de arco AB. Este pedacito necesitamos calcular, o sea que necesitamos calcular X más 1. Ahora, me están dando que sus áreas van a ser S y 3S. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para calcular eso? Bien, chicas, entonces hay que observar, hay que buscar una fórmula que nos relacione el área, ¿sí? El área, ¿con qué? Con la longitud de arco. Entonces nosotros sabemos que el área va a ser igual a lado, a ver, un momento acá, nos vamos a la fórmula para tenerlo bien claro. Entonces podemos utilizar bien, esta no nos conviene, ¿por qué? Porque no nos están mencionando la longitud de arco, que es el dato que nos estamos teniendo. O sea, podemos utilizar esta que me dice que el área sombreada va a ser longitud por radio entre 2 o L al cuadrado sobre 2 tita. Pero creo que nos conviene más utilizar esta. Ese va a ser igual al lado por radio entre 2. Entonces nos vamos entonces a nuestro problema.
Y vamos a observar que va a ocurrir lo siguiente, que 3S, por ejemplo en este caso 3S, va a ser igual a longitud, ¿sí? Que vendría siendo X más 7 por el radio, supongamos que el radio valga R, entre 2. Entonces vamos a tener que 3S va a ser igual a X más 7 por R, todo esto sobre 2. Pero sabemos también que cuánto vale S acá. S acá va a valer lo mismo, ¿sí? La longitud de radio, que en este caso va a ser X más 1, por el radio entre 2. Entonces vamos a tener una ecuación lineal, ¿sí? Podemos hallar tranquilamente hallar el valor de X, y una vez que hallamos el valor de X, podemos hallar la longitud de arco AB, que vendría siendo X más 1 simplemente. Y de esa manera se resuelve el problema, chicas. Bien, entonces pues hemos terminado, chicas. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que hayan aprendido. Y nos estamos viendo pronto, Dios mediante, miércoles y viernes, chicas. Entonces que estén muy bien, pásenla bien, hasta pronto.